Vamos a hacer un ejemplo más, un par de ejemplos más sobre el funcionamiento de diodos en los circuitos. Vamos a ver qué haríamos con un circuito como este. Fijaros que aquí nos están diciendo un poquito más de detalle sobre el modelo que tenemos que coger para resolver el circuito. Aquí ya no vamos a poder hacer lo de cortocircuito, circuito abierto, sino que nos están dando ya cuánto vale la tensión directa del diodo y cuánto vale la intensidad máxima en directa del diodo. Estos son dos datos importantes cuando vamos a resolver circuitos. El primero, porque me va a permitir hacer un ajuste bastante más fino de qué es lo que está pasando en realidad con el circuito. No es un modelo tan burdo como el de cortocircuito, circuito abierto. Y el segundo dato, porque me va a permitir comprobar si el diodo está funcionando fuera de especificaciones. Porque el diodo, la máxima corriente en directa que me puede llegar a dar, normalmente está limitada, aunque en la teoría, en nuestros modelos ideales, podamos tener cualquier intensidad positiva, por grande que sea. Bien, en este circuito es bastante evidente cuál es la suposición que vamos a hacer, ¿verdad? El diodo va a estar off. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 7 voltios y aquí tenemos esta línea conectada a la referencia, a 0. Si el diodo está off, vamos a poder sustituir como modelo de circuito el circuito abierto. Me están dando tensión en directa, pero no me están dando corriente en inversa. La resolución sería I es igual a 0, VD sería igual a menos 7 voltios. Voy a decir que este es el punto A. ¿Cuánto vale VA? ¿Por qué? Porque está conectado a tierra y al no circular corriente por esta resistencia, la diferencia de potencial entre sus extremos es 0. Por lo tanto, la tensión en este punto es igual que la tensión en este punto, que es nuestra referencia, es 0. ¿Vale? Bien, ahora les voy a hacer una pregunta. Esta es la resolución, ya me he saltado la comprobación porque la comprobación es muy evidente. La tensión, la VD es menor que 0, la corriente es 0, esto es compatible con nuestro circuito, es compatible con el diodo. Comprobado, ¿vale? Ahora, ¿qué pasaría si la fuente de tensión que tenemos en este punto, en lugar de estar puesta en esta dirección, estuviera puesta en la dirección opuesta, es decir, con la polaridad opuesta a la que tiene ahí? Vamos a resolver el problema con la fuente puesta así, de tal modo que en este punto habría menos 7 voltios, ¿verdad? La fuente es de 7 voltios, la referencia está aquí, estos son 0 voltios, pues estos son 7 voltios menos que en la referencia. ¿Qué suposición hago? De on. Y ahora, ¿qué elemento debo sustituir en lugar del diodo cuando está on?
no debo sustituir como antes un cortocircuito, sino que pondría en este punto una fuente de tensión con la misma polaridad que tenía el diodo. Y esa fuente de tensión va a ser de 0,7 voltios, porque esa es la tensión en directa del diodo. Y ahora hago la resolución del circuito. A esta no la voy a llamar I sub D, porque la I sub D siempre la ponemos en la dirección de avance de la corriente respecto del diodo. A esta la voy a llamar simplemente I, la corriente que circula por el circuito. Ecuación de esa malla. Fijaros, la fuente activa, que es esta, está en la dirección opuesta a la que debería estar respecto de la corriente de la malla. El otro día me preguntaba una alumna por esa zona. ¿Estás ahí? Sí, no. Estaba en la primera parte de la clase. Me preguntaba una alumna por esa zona que si puedo definir la corriente en una dirección o en la opuesta en una resolución por mallas, y le decía, siempre que seamos respetuosos con los... Ahí estás. Qué calladita estabas. Bien, decía, me preguntabas si se puede definir la corriente en esta dirección o en la opuesta, y yo te contestaba que siempre que seamos respetuosos con los signos tanto de la corriente como de la tensión, yo puedo suponer que la corriente va en la dirección que me dé la gana. En este caso es la opuesta a la que debería salir por la fuente activa, pero yo no tengo problema, yo lo voy a resolver siendo respetuosa con los signos. ¿Qué debo decir aquí? Que son menos 7 voltios más 0,7 voltios de esta otra fuente sería igual a la intensidad que no conozco por la resistencia del circuito. ¿De acuerdo? Fíjate que como 7 voltios es mucho mayor que 0,7, la intensidad me va a salir negativa. Problema ninguno, estamos siendo respetuosos con todo el criterio de signos. Claro. Exacto. Entonces la corriente será igual a menos 6,3 voltios partido por 1,5 kiloohmios. ¿Cuánto sale esto? Casi 4, ¿no? 4,2 miliamperios con el signo, porque está con signo negativo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la corriente realmente está circulando en esta dirección y tiene un valor de 4,2 miliamperios positivos. Eso es lo que de verdad está pasando en el circuito. Ahora, la corriente que yo he definido va en la dirección contraria y la he puesto con signo negativo para expresar para dónde avanza de verdad. Vale, comprobación. Comprobación. ¿Cuánto vale I sub D? I sub D es igual a menos I.
Fijaros, en la dirección de avance del diodo tenemos menos I. Y es igual a 4,2 miliamperios. ¿Cuánto vale VD? ...0,7 voltios como hemos supuesto. Aquí hay una fuente. ¿Es esto compatible con su estado de conducción? ¿Ambos positivos? Sí. ¿Y cuánto valdría en este caso la VA? La puedo calcular como I por R, o la puedo calcular como VD más la V de entrada. En cualquiera de los dos casos me va a salir menos 6,3 voltios. En este problema es importante notar dos detalles. Lo primero, hemos visto cómo es la resolución poniendo la fuente para que el diodo conduzca o para que no conduzca, y hemos visto que realmente la resolución es muy parecida a la del modelo que estábamos usando en los ejercicios anteriores, que era simplemente de cortocircuito. De hecho, normalmente, si nosotros hacemos una suposición con el modelo más sencillo posible, esa suposición va a seguirse cumpliendo o va a estar muy cerca de la que se cumple cuando yo introduzco un modelo superior, porque realmente lo que estamos viendo es una simplificación del mismo problema. Entonces, normalmente el modelado más sencillo me sirve para hacerme una idea de lo que está pasando en el circuito y no debe haber cambios muy drásticos cuando yo meto un modelado superior. Y ahora, otra cosa que es muy importante notar. Fijaros que nos ha salido que la corriente está siendo generada por la fuente principal del circuito, la fuente activa. Esta fuente de aquí es la fuente activa, la que está dándole potencia al circuito. En ningún caso me puede salir que la corriente circula gracias a la fuente secundaria, que sería la que yo pongo como modelo, porque realmente el diodo no tiene una fuente. Realmente lo que yo pongo es un modelo, que es una fuente, para expresar que entre los extremos del diodo hay siempre la misma diferencia de potencial, pero no quiere decir que esa fuente esté transmitiendo una potencia activa al circuito, nunca. Esa fuente siempre va a ser una fuente que disipa energía y no que da energía al circuito, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo resuelvo este circuito y me sale que la fuente que está dominándolo todo es la del diodo, es que algo he hecho mal, es que el diodo no estaba en directa. Me he olvidado de comentar una cosa importante. Fijaros que nos ha salido como resultado, hemos hecho la segunda resolución del problema cambiando esta fuente, y cambiando la fuente de polaridad nos sale un resultado en el cual la corriente que circula por el diodo era de 4,2 miliamperios. Y me he olvidado de comentar que esta corriente en realidad es mayor que 3 miliamperios. Está limitada. Entonces, lo que tendría que hacer en este problema para hacer la resolución completa sería decir, esto es lo que pasaría si no hubiera limitación de corriente. Pero como hay limitación de corriente, habría que extender un poquito la resolución y decir, como hay limitación de corriente, la I sub D en realidad es de 3 miliamperios. Lo cual quiere decir que la V sub A no llega
a la tensión que habíamos dicho aquí. La V sub A, que es I por R, o es esta tensión menos esta tensión. Si la corriente está limitada, entonces solamente se puede calcular como I por R. Es menor que la teórica. Sería igual a I por R y máxima por R, que sería igual a 4,5 voltios. 3 miliamperios por 1,5 kiloohmios sería 4,5 voltios. Fijaros que sale un poquito menor, perdón, menos 4,5 voltios. Fijaros que sale en valor absoluto un poquito menor que la VA que nosotros habíamos calculado, que era la que salía con la corriente máxima. Esto pasa siempre que limitamos la corriente en un circuito. Si limitamos la corriente que puede circular, la fuente deja de darnos tanta tensión como nosotros queremos que nos dé. ¿Vale? Tenemos que resolver un circuito en el que hay una fuente de alterna. Esta fuente de alterna tiene una resistencia de salida de 50 ohmios, que va a ser despreciable respecto de la de 47 kiloohmios que hay en este punto del circuito. Yo voy a dar por sentado que la tensión en este punto va a ser prácticamente de 10 voltios pico, ¿vale? Como si esta resistencia no estuviera. Y ahora tenemos una fuente de tensión en este punto. ¿Cómo se resuelve este problema? Necesitamos hacer suposiciones para cada una de los puntos de funcionamiento de la señal de entrada. Realmente lo que tenemos ahí es una señal de entrada sinusoidal que va a variar entre menos 10 voltios y 10 voltios, ¿verdad? Les he puesto en la pizarra una chuleta para que se acuerden de qué significa lo de la V pico. Tenemos una señal que varía entre 10 voltios de amplitud y menos 10 voltios. Esta es mi señal de entrada. El circuito no se va a comportar igual cuando yo esté en esta zona que cuando yo esté en esta zona de la señal de entrada. ¿Verdad? ¿Cuál es la forma más fácil de resolver este circuito? Suponer, primero, que estamos en un voltaje fijo, constante e igual a un punto que sea significativo dentro de esta gráfica. Por ejemplo, puedo suponer que tengo un valor de voltaje de entrada constante e igual a 10 voltios. 10 voltios DC. Y resuelvo todo el problema. Si tengo aquí 10 voltios DC, puedo suponer que hay una corriente circulando en esta dirección. Yo voy a suponer que D1 conduce. Si D1 conduce, resuelvo el circuito. El circuito sería muy parecido al que hemos hecho en el ejercicio anterior, ¿verdad? Sería 10 voltios es igual a I por R1, voy a despreciar la resistencia de salida de la fuente, porque es muy pequeña, más V gamma, que son 0,7 voltios, más 5 voltios, que es la V1. Es decir, voy a tener una corriente
de 10 menos 5 menos 0,7, 4,3 voltios dividido por 47 kiloohmios, que es aproximadamente igual a 1 miliamperio. ¿Y qué tensión tendríamos como V de salida en ese punto? V de salida sería igual a 5 voltios más lo que caiga en el diodo, 5,7 voltios. Para una tensión de entrada de 10 voltios, la salida es 5,7. Y para cualquier tensión superior a 5,7, la salida va a ser 5,7. ¿Qué pasaría si la entrada es de menos 10 voltios? Aquí, en lugar de 10 voltios, tendríamos menos 10 voltios. Estamos en este punto de aquí, menos 10 voltios. Aquí tendríamos menos 10 voltios. La suposición que tendríamos que hacer sería de 1 off. Si de 1 es off, si esto está en circuito abierto, la corriente es 0. Si la corriente es 0, entonces la diferencia de potencial entre este punto y este es 0. Es decir, la tensión V sub S será igual a la tensión de entrada. Vs menos VE es 0. Lo cual quiere decir que V sub S es igual a la V de entrada, menos 10. ¿Y si la tensión de entrada es menos 7? La de salida también será igual a la de entrada, porque mientras el diodo no conduzca, la tensión de salida es igual a la de entrada. Eso va a pasar para cualquier tensión que haga que el diodo no conduzca. Y para una tensión de 2 voltios, tensión de entrada de 2 voltios, aquí tenemos 5 respecto de tierra, 2 voltios es menor que 5, el diodo no conduce. La tensión de salida es igual a la de entrada. Y esto se cumple hasta llegar a una tensión de entrada igual a 5,7. A partir de la cual decimos que empieza a conducir el diodo. Es decir, la salida de este circuito sería una señal recortada. Es la misma señal de entrada, pero llega a un tope, está recortada. ¿Y si esta fuente, en lugar de ser de 5 voltios, fuera de 7 voltios? La señal estaría recortada un poquito más arriba. Aunque en el verde no se ve nada. Estaría recortada un poquito más hacia arriba. ¿Y si en lugar de ser de 7 fuera de 3 voltios? Estaría recortada un poquito más abajo. ¿Y si en lugar de ser positiva fuera negativa, por ejemplo, de menos 5 voltios? Tendríamos una señal recortada a esta altura. Todo lo que está por encima no pasaría y la señal se quedaría así. ¿De acuerdo? Siempre recortando por arriba porque el diodo está con esta polaridad. Si el diodo estuviera de cabeza,
tendríamos exactamente la misma figura, pero recortada hacia debajo, es decir, como un flip vertical, una imagen especular vertical. Todos estos circuitos que tienen un diodo junto con una fuente de tensión se llaman circuitos recortadores. Y normalmente nos interesan para asegurarnos que la señal cuando entra a otro circuito no supera un determinado valor de tensión. Son unos circuitos que tienen muchísimo uso dentro de la electrónica analógica. En los apuntes tenéis la resolución del circuito recortador completa con la gráfica de salida en limpio para que la veáis bien. Y lo último que vamos a ver, no os vayáis todavía, 2 minutos para terminar con los diodos. Existe un diodo especial que se llama diodo Zener. Todos los diodos que nosotros hemos visto en nuestra teoría cumplen que su gráfica característica sería exponencial y por la parte negativa es igual a 0. Esto es I y esto es V. Hay un tipo especial de diodos que se llaman diodos Zener, que la gráfica por la parte negativa es igual que la de un diodo normal y de pronto cae. A esta tensión a partir de la cual cae se la llama tensión de ruptura. Son diodos que cuando uno hace que conduzcan en inversa con una corriente muy grande, o con una tensión muy grande, rompen a conducir, empiezan a conducir en inversa mucho. En el caso de los diodos Zener, este es un proceso que es reversible. La mayoría de los diodos, si uno le pone una tensión inversa muy grande, ¿qué es lo que pasa? Se rompe el diodo. Ya está, o sea, conduce mucho sí porque se ha roto, porque se ha cortocircuitado. En este tipo de diodos, ese es un proceso reversible porque se efectúa a través del efecto Zener, que es un efecto que conocerán ustedes a través de la física. Esta parte de la gráfica que tienen en los apuntes es solamente esta parte izquierda de la gráfica que estoy pintando aquí. Quiere decir que estos diodos los podemos tener en un punto de trabajo en el cual hay una tensión inversa aplicada que coincide con la de ruptura, no puede bajar mucho respecto de la de ruptura porque ahí empieza a conducir. Su funcionamiento es muy similar al que tendría un diodo normal en directa, pero con la curva invertida. Estos diodos funcionan muy bien como recortadores o como limitadores de tensión. El próximo día veremos unos ejercicios sobre ellos, pero quiero que lo vean para que puedan por lo menos intentar hacer los ejercicios de la relación de ejercicios que contienen diodos Zener. Ahora sí, muchas gracias.